sé si es que todos conocen a esta ONG, pero lo que hacemos es promover y proteger derechos de personas migrantes y refugiadas en Chile. Hay una red a nivel latinoamericano y global, y desde ahí intentamos hacer una coordinación que permita que quienes llegan a nuestro país tengan acceso a derechos y acceso a efectivamente una calidad de vida que diga relación con esto que mencionaba antes, todo en torno a los derechos humanos. ¿Quiénes son las personas migrantes? Yo creo que lo primero para responder eso es preguntarnos quiénes somos. Voy a ponerles rápidamente este video. Chilenita, sudaca, que vengo a sacarles el trabajo y cuántas cosas más. ¿De vacaciones? No, vengo volviendo de España. Oye, si uno no se quiere ir de su país, pero es que hay veces que no queda otra. Viví 10 años en España. ¿Y ahora vuelve a Chile? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Salimos a buscar una vida mejor si al final eso es todo lo que queremos. Vivir mejor. Pero a veces cuesta encontrarlo, ¿o no? Así es, mija. Lo importante es nunca echar para atrás. Ojalá que todo bien. Bienvenida de nuevo a su país. Gracias. Partí con ese video porque creo que tiene que ver con lo que como SJM creemos que es fundamental poner al centro en esta discusión, y es que todas las personas somos migrantes. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, yo les haría una mini actividad, dos en realidad, pero se las dejo igual para después, y es que puedan buscar en el buscador de Google en imágenes, primero extranjero y después migrante, y puedan ver las diferencias. Según la RAE, más allá de que validemos o no a la RAE como el lugar de las definiciones, las dos tienen el mismo significado: el que viene o es de un país distinto al de la persona que habla, o el que inmigra, llega a un país extranjero para quedarse ahí. Pero lo que termina por pasar es que migrante deja de ser esta persona que va de un lugar a otro y se sumerge en una idea de pobreza, de carga, de lástima. Cuando uno ve las imágenes en Google, extranjero aparecen como personas blancas en celebración, modo turismo, generalmente viajando con amigas y amigos. Cuando uno pone migrante, ve personas cruzando frontera, caminando, en situación de alta vulnerabilidad y vulneración de derechos. Y esto tiene que ver con cómo hemos ido construyendo históricamente estas estructuras que aquí se consolidan bajo el nombre de racismo. Esa definición es una definición de Angela Davis, y que tiene que ver con un proceso que ha ido marcando la sociedad. Y en este caso vamos a conversar de qué es lo que ha conformado en Chile esta estructura. Pero antes les voy a poner este otro video que presenta cómo el racismo se manifiesta. Si bien el racismo se asocia a un color de piel, las formas en las que se manifiesta también se relacionan con el país de origen de las personas y con otras categorías como el género y la clase, generando posiciones desiguales según cómo dichas categorías se combinan. El racismo puede también manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, la discriminación, que es un trato perjudicial hacia otra persona. Pero también existe el racismo cotidiano, que son actos de nuestra vida diaria, pequeñas sutilezas, pasar de largo, una mirada, cruzar la calle. Existe también el racismo institucional,
que es aquel ejercido desde el Estado, sus instituciones, sus políticas públicas, sus funcionarios y funcionarias. Incluso existe el racismo laboral, que refiere a asumir que ciertos trabajos o puestos laborales son ideales para tal o cual nacionalidad. Además, el racismo también afecta a personas que han vivido en el territorio desde siempre, los pueblos indígenas. El racismo marca negativamente las experiencias de estos grupos. Por eso, es deber tuyo, mío, de todas y todos, acabar con él. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, el racismo tiene que ver con cómo se ha ido construyendo o elaborando una estructura, y eso en nuestro país tiene relación con cómo se ha ido conformando el patrón migratorio, es decir, cómo llegamos a la situación en la que nos encontramos desde los flujos que han ido ingresando y saliendo del país. En Chile vemos tres procesos que marcan con mucha fuerza el patrón migratorio. Primero, la inmigración planificada por el Estado de Chile en el siglo XIX, que tenía por objetivo, como se presenta en los libros de historia, el poder traer artesanas y profesionales europeos que pudieran colonizar el sur de Chile. Otras perspectivas más críticas hablan del blanquecimiento del sur y de mejorar la raza como apuesta política del Estado y que desde ahí se generó, y que es todas las colonias que vemos europeas en el sur de nuestro país, con focos importantes aún en las regiones de los ríos y de los lagos. Esto marca un primer momento importante dentro de los cambios en el patrón migratorio en Chile. Luego, la emigración en dictadura, una dictadura que tuvo una represión muy fuerte, con atropellos y violaciones a los derechos humanos, y que generó el exilio, en algunos casos forzado, en otros voluntario, de miles de personas, y que en general tenemos asociado que son personas que se fueron en gran parte a Europa. Suecia es un país que como que está en el imaginario, pero que muchas de esas personas se fueron dentro de la región, dentro de América Latina, con cantidades muy importantes de personas chilenas que se radicaron en Argentina y en Venezuela. Y luego el nuevo patrón migratorio, que es el momento en el que nos encontramos, que está marcado por dos momentos. El primero, desde el 90 hacia el 2000, que es una migración que es principalmente femenina, que es latinoamericana y que se asienta en la región metropolitana. Y luego, del 2000 hasta la fecha, que comienzan a diversificarse las nacionalidades, a diversificarse los destinos en el país. Tenemos un patrón que está altamente dinamizado. Cualquier decisión en cualquier país del Cono Sur impacta directamente en la migración, un cambio en una política en un país, un cambio en la política también de visas en Chile, una crisis humanitaria, eso va a impactar en que se mueva el patrón en Chile, con un foco muy mediático, está muy presente en la prensa, tanto en las expulsiones que hemos podido ver en el último tiempo y que vamos a conversar más hacia el final, pero también con una apuesta desde los medios de comunicación de hacer notar cuando quien hace la noticia es una persona migrante en general pobre, porque eso marca también una distinción, y con un aumento muy importante de ingresos por paso no habilitado, esto desde que cambiaron los requisitos de visados para los países de Venezuela, Dominicana y Haití, y con muchas niñas, niños y adolescentes y jóvenes. El primer momento de este nuevo patrón migratorio, 90-2000, teníamos que era la mamá que llegaba a Chile a trabajar y que enviaba las remesas a sus países de origen. Hoy tenemos que se da una primera avanzada muchas veces, pero que es una migración que busca traer a toda la familia al país. Aquí les puse un gráfico de cómo ha ido evolucionando la población migrante en Chile. Vemos que desde el 2014 a la fecha hay un aumento muy importante del patrón migratorio. Teníamos hasta el 2017 que la población chilena en el exterior era mayor que la población migrante en Chile. Hay más de 1 millón de chilenos en el exterior, pero ya en 2019, y esto en base a estimaciones, porque no tenemos los datos totales en nuestro país, hay muchas personas que ingresan por paso no habilitado,
pero sí, de acuerdo a las estimaciones, tenemos más o menos 1,5 millones de personas migrantes el 2019 y creciendo. ¿Cómo se distribuye esta población migrante en las regiones? Vemos que hay un foco importante y la mayoría del patrón migratorio en la región metropolitana, pero también vemos que en otras regiones como Antofagasta, Tarapacá y ya podríamos decir que Valparaíso, también hay un aumento importante. Estas cifras, cuando sean renovadas en la información oficial administrativa del Estado, vamos a ver en un tiempo más que en Tarapacá, en Antofagasta, en Arica, ha aumentado muchísimo el patrón migratorio. La población migrante en Chile, entonces, está distribuida principalmente por personas de nacionalidad venezolana, en segundo lugar de Perú, y en tercer lugar personas de Haití, y que corresponde al 7,8% del país, como veíamos, de acuerdo a la cifra 2019. Ahora, ¿qué más podemos decir de esta población migrante? Podemos decir que es una población que en su mayoría está situada entre los 20 y los 39 años, que eso es muy relevante cuando hablamos de la pirámide poblacional de nuestro país y cómo la migración impacta en que pueda irse revirtiendo el envejecimiento poblacional, que es lo mismo que ocurrió en, por ejemplo, en los países europeos, y que además tenemos que un menos del 3% tiene sobre 35 años. Esto también contrastado con la cifra chilena, que es de un 11,8%. ¿Quiénes son las personas migrantes en Chile? Son personas de distintas edades, de distintos países, de distintos sexos, de distintos géneros, de distintas etnias, son diversas. Y muchas veces tenemos construido en nuestro imaginario una imagen asociada a las personas migrantes, pero las personas migrantes no existen como una, sino que son diversas, igual que la población chilena. ¿Cuáles son las principales brechas de inclusión a las que se enfrenta esta población migrante? Bueno, primero a la regularización migratoria, sobre todo hoy que estamos en un escenario en el que han cambiado los requisitos para regularizar situación, y vamos a conversarlo en el punto siguiente, de acuerdo al marco de la nueva ley, pero que además tiene un proceso que es poco claro, con muy poca información. Se podrán imaginar que en pandemia es aún más difícil, y con un enfoque securitista en el que vemos a la persona migrante, al que quiere venir a nuestro país, como alguien del que defenderse. Luego, en las dimensiones que podríamos pensar en una encuesta CACEN, por ejemplo, trabajo, salud, vivienda y educación, lo primero, una falta de información importante, pero también obstáculos que tienen que ver con las instituciones, con lo cultural. En el sistema de salud, por ejemplo, vemos que es un sistema de salud monocultural y que muchas veces depende de la administración local o de la voluntad del personal de la salud de poder tener un enfoque intercultural para poder abordar desde ahí la atención, pero que desde la política pública está definido desde la monoculturalidad. Y luego elementos de convivencia en una estructura social que está jerarquizada y donde hay muy poquitos espacios de encuentro. La población migrante presenta una mayor tasa de pobreza por ingreso y multidimensional a la que ha nacido en Chile, a pesar de, como les mencionaba antes, que tiene una estructura demográfica distinta y tiene mayor participación laboral. Ahora, todo esto está situado en un contexto específico y Vida, cuando me escribió, me comentaba, fue hace harto tiempo ya, pero estábamos pasaditos de un momento en febrero donde se empezaron a dar expulsiones masivas, y esto se sitúa en el escenario de la nueva ley de migración y extranjería, pero primero para eso les voy a presentar algunos datos que me parece que es relevante que podamos tener a la mano. Tenemos acá los saldos migratorios, es decir, las personas que han entrado y salido desde el 2011 al 2020, y yo ahí les pongo un zoom al 2020, que es la información más reciente que tenemos, y cómo estas son las 5 principales nacionalidades de personas que entran y salen a Chile. Vemos que ha habido movimientos bastante relevantes. Tenemos, por ejemplo, que hay 13.300 personas de Perú que se quedan en el 2020,
Y, por ejemplo, que hay una diferencia en Venezuela que es negativa. Ahora, ¿qué es muy relevante ver? Y yo se los comentaba a grandes rasgos hace un ratito, es el ingreso por paso no habilitado. ¿Qué significa entrar por paso no habilitado? Significa no entrar por una frontera que está definida con una caseta de policía. Esto puede ser el aeropuerto, puede ser una frontera terrestre, y vemos que cuando el 2020 teníamos en total 16.800 personas que ingresaban de esta manera, solamente en enero de este año esta cifra ascendía a 4.200 personas. Entonces ya teníamos cerca del 25% de la cifra total del año pasado ingresando de esta manera en el primer mes del año. ¿Por qué pasa esto? Como les mencionaba, en 2019 se ajustan los requisitos de 3 países para poder venir a Chile, son Venezuela, Dominicana y Haití, y se solicita un visado especial. Antes las personas podían entrar en calidad de turista y luego solicitar la regularización. Hoy ya no es así, hoy deben solicitar en sus consulados una visa de responsabilidad democrática, una visa de reunificación familiar. Aquí mi hija Jacinta, se las presento mientras, mi amor. ¿Qué pasa? Ahora, a comer. Anda a comer, anda a comer. Anda a comer. Ahora deben hacer solicitudes de visas consulares específicas y esto es lo que el gobierno ha declarado como parte de un proceso seguro, regular y ordenado. Ahora bien, si es que teníamos en 2018 444.000 permisos otorgados, visas temporales otorgadas, vemos que eso ya decrece y que en cuanto a las permanencias definitivas se marca también una baja importante. Ahora bien, ¿qué es relevante señalar? Cuando las personas solicitan su visa de responsabilidad democrática, que es el proceso que les hemos señalado en Chile como el pertinente para poder entrar de manera regular al país y poder quedarse, vemos que solamente se ha otorgado del total solicitado el 27%. Entonces, ya, tenemos un éxodo hoy en Venezuela importante. Evidentemente la situación de la región no solamente tiene que ver con Venezuela, pero sí vemos que ahí hay una incidencia relevante en los flujos migratorios. Y les decimos que saquen en el consulado sus visas, que de esta manera vamos a poder recibirlas mejor, de manera ordenada, pero en la práctica no estamos dando las visas que les señalamos tienen que pedir. Es en este marco que se publica la nueva Ley de Migración y Extranjería. Esta ley fue publicada hace un mes aproximadamente. Es una ley que ingresa el año pasado, o sea que en el fondo queda ingresada en el Parlamento el año pasado, que luego pasa por Tribunal Constitucional porque tenía algunos elementos que desde la oposición se presentaban como graves, desde la sociedad civil también lo relevábamos, como por ejemplo que permitía que se expulsara a niñas, niños y adolescentes, y esos elementos en el Tribunal Constitucional algunos se eliminan, por suerte ese se elimina, pero que era una ley que era necesario poder modernizar. Ahora bien, lo mencionaban en la presentación anterior, así que no voy a entrar con mucho detalle, y también sé que lo vieron ayer, pero los derechos humanos son inherentes a todas las personas, y migrar es un derecho. Ahora, ¿qué dice el marco legal? El marco legal dice que el derecho a migrar está sujeto a las restricciones que los estados puedan poner en calidad de soberanos en su territorio, como por ejemplo solicitar algunas visas. ¿Qué sí es relevante? Es que cuando hablamos de vulneración a los derechos humanos, hablamos de que el Estado es el que los vulnera. Los derechos humanos no se pueden vulnerar en mi calidad de civil, sino que es el Estado el que puede vulnerarlos, y que lo que deberíamos al menos pensar es que las leyes que realizamos, como por ejemplo la de migración, tenga un enfoque de derechos humanos en el que se respete a la persona. Porque son irrenunciables y no importa si es que yo estoy parada donde nací o estoy parada en cualquier lugar del mundo, van conmigo mis derechos humanos. Son un piso mínimo, es importante que se nos aseguren, y si es que estos no existieran, dejaríamos espacios para graves atropellos contra la dignidad. Ahora,
estos existen y eso no quiere decir que los estados no los vulneren. Cuando pensamos en la nueva ley de migraciones, pensamos en que era una oportunidad para que la ley se pensara desde el enfoque de derechos humanos y no desde el enfoque securitista, pensando que todas las personas nacemos libres en igualdad y en dignidad y que ningún ser humano es ilegal. Yo no sé si han escuchado, y es parte de las cosas que no me gusta mucho de la virtualidad, que no sé y no tengo la respuesta de parte de ustedes, pero está bien instalado esto de que hay migración ilegal. Ningún ser humano es ilegal y por tanto no existe la migración ilegal, existe la migración irregular. Cuando a mí se me vence mi carnet de identidad o me quitan mi carnet de manejar, yo no estoy ilegal. Si es que yo estoy sin mis papeles como persona migrante, no estoy cometiendo un delito, estoy en una situación migratoria irregular. Y la gran mayoría de las personas migrantes en Chile viven en situación regular, pero está instalado desde el discurso mediático y también desde el discurso público que existe una migración ilegal y que es muy alta. ¿Por qué cambiar la ley? La ley anterior databa de 1975, tenía un enfoque securitista importante y no existía un sistema nacional de migraciones. Ahora, no digo yo que era una oportunidad importante para poder cambiar la ley, lo dicen las personas expertas. Esto es una oportunidad de que tuviéramos una ley que se ajustara a los instrumentos internacionales, a las recomendaciones de Naciones Unidas, así como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué proponíamos desde el SJM? Proponíamos 5 puntos principales en el cambio de la ley: establecer la posibilidad del cambio de la categoría migratoria dentro del país y que existieran mecanismos de regularización ordinaria. Después, que se incorporara el principio de no devolución, que se asegurara la igualdad de oportunidades en el acceso a seguridad social y a los beneficios de cargo fiscal, que se dieran medidas de protección e inclusión de las personas trabajadoras migrantes y que se garantizara el derecho a recurrir ante una medida de expulsión. Tengo otra diapositiva que oculté para poder ir más rápido en esta presentación, así que se las voy a relatar. ¿Cómo nos fue con lo que proponíamos? No nos fue muy bien, la verdad es que nos fue bastante mal, porque si bien esta es una ley, la nueva ley es una ley flexible, y que da la posibilidad de incorporar procesos de regularización extraordinarios, da la posibilidad de que desde el gobierno de turno se genere un marco, un reglamento que pueda permitir ser una sociedad acogida, es tan flexible que eso aplica para cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces, hoy tenemos un espacio muy amplio en el que depende del gobierno de turno cómo se dé esta apuesta de ser sociedad acogida. Entonces, ¿qué pasó con la ley? La ley no establece la posibilidad de cambiar dentro del país la situación migratoria. Uno tendría que salir, si yo entré como turista, tendría que salir a otro consulado de Chile en el exterior para poder regularizar mi situación en Chile. No incorporas el principio de no devolución y de hecho hoy, cuando esta ley ya esté con reglamento andando, que va a ser en unos meses más, se va a poder hacer lo que se llama devolución en caliente en frontera, entonces va a depender del criterio del personal militar, si es que una persona está, por ejemplo, en situación de refugiada, para que la dejen entrar. Además, no se asegura la igualdad de oportunidades en seguridad social. Hoy tenemos, por ejemplo, que la infancia migrante está un poco más protegida y que en educación, por ejemplo, tenemos un RUT alternativo para niñas, niños y adolescentes para que puedan entrar al colegio, pero no le damos a las familias de esos niñas y niños la posibilidad de postular a beneficios de cargo fiscal. Entonces, tenemos una niña, un niño que puede entrar al sistema educativo, pero que no tiene registro social de hogares, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, va a impactar cuando salga del colegio en que pueda postular a beneficios para la educación superior, no va a poder. Bueno, sí tenemos el derecho a recurrir ante una medida de expulsión. Ahora, la ley no contempla un proceso de regularización ordinaria, sí contempla un mecanismo de regularización migratoria extraordinario, pero en el caso de este gobierno es un mecanismo de alcance restringido,
comenzó con la publicación en el Diario Oficial de la Ley, son 180 días para que quienes hayan ingresado antes del 18 de marzo del 2020 y que lo hayan hecho de manera regular, es decir, no por paso no habilitado, puedan optar a este proceso. El alcance temporal es bastante limitado, pensando que desde marzo del 2020 ha pasado bastante, la pandemia ha continuado, la región continúa empobreciéndose y las personas siguen llegando a nuestro país. Pero además deja fuera a quienes entraron por paso no habilitado, que como les mostraba, por ejemplo, en enero fueron más de 4.000 personas, y de esas 4.000 personas, 3.600 son de nacionalidad venezolana, y como dijo la Corte Suprema en febrero, las personas de nacionalidad venezolana debieran ser juzgadas bajo ley de refugio, no de migración. Como les mencionaba, el cambio de estatus migratorio en el territorio nacional es la medida más solicitada en la actualidad, y la experiencia comparada muestra que cuando el permiso transitorio vence en los países donde no existe regularización, posibilidad de cambio en el territorio nacional, no se van al país de al lado a buscar su regularización, sino que se quedan en situación irregular, con todos los riesgos que eso conlleva para la persona y con el impacto que eso puede tener también dentro del país. En pandemia es aún más difícil que lo puedan hacer, pero pensemos en una familia migrante que tiene que salir completa del territorio para poder regularizar y que no cuenta con los recursos, por ejemplo, para hacerlo. Y no es una ley que, como se señala, apueste por una migración segura, regular y ordenada, sino que genera que las personas migren en peores condiciones, expuestas a redes de tráfico, a redes de trata de personas, a ingresos, por ejemplo, por el desierto. No se presenta como una oportunidad para hacer la comunidad de acogida y mantiene un enfoque securitista. Ahora bien, ¿qué es lo que podríamos relevar como grave del último tiempo? Es que estamos enfrentados a un proceso de expulsiones que no cumple con las garantías de debido proceso. La semana pasada salió un fallo desde la Corte Suprema que señala que quienes hoy sean detenidas para expulsar deben tener acceso a defensa, que es un mínimo dentro de los procesos judiciales, pero esto a partir de que nos pasó hace un mes y medio atrás que a nuestro abogado en Arica, cuando fue a levantar la información de las personas detenidas para poder presentar recursos de amparo, lo echaron del cuartel. Entonces hoy tenemos al menos este fallo que podría permitir que esto no pasara. Además, no se están analizando de manera pormenorizada los casos de cada persona. Por ejemplo, hace ese mismo mes y medio atrás tuvimos el caso de una persona que tenía 4 hijes entre 9 y 2 años en Chile. Esa es una causal de exclusión de la expulsión. Si yo tengo niñes en el país, sean o no chilenes, no pueden expulsarme. Y, por ejemplo, si es que soy una persona solicitante de refugio, si es que estoy en riesgo y por eso he llegado a Chile, tampoco me pueden expulsar. Ese análisis no se está haciendo y las personas están siendo todas tomadas detenidas y expulsadas en conjunto. Ahora bien, las expulsiones colectivas están prohibidas por ley, están prohibidas por el marco internacional que hemos firmado como país, y de nuevo, esto no es algo que desde el SJM digamos, sino que lo dice Naciones Unidas, lo dijo hace un tiempo atrás el reporte del Comité de Protección para los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, pero lo dijo también Naciones Unidas la semana pasada, hace 2 días, llamando a suspender de manera inmediata las expulsiones colectivas de personas migrantes. Que vemos están pasando y que se sostienen dentro de este plan, que es el plan Colchane, que el gobierno ha puesto en marcha desde febrero, donde se licitan 15 vuelos comerciales para poder expulsar desde febrero hasta fin de año a 1.800 personas migrantes. ¿Qué presentamos desde el Servicio Jesuita Migrante o qué creemos que es fundamental? El poder incorporar el enfoque de interculturalidad crítica dentro de la práctica. Denominamos intercultural a las acciones, proyectos o procesos que a través de la comunicación buscan transformar estructuras de poder que inferiorizan, racializan y sexualizan y por tanto deshumanizan a las otras personas. Y
que al final del día son lo que se pone en juego cuando hablamos de la convivencia. Cuando, yo no sé si les ha tocado, yo al menos soy, siendo muy joven, ya muy vieja no me tocó en el colegio, pero estas fiestas interculturales en las que le pedimos a las niñas que traigan, cada uno elige un país, trae la bandera del país, la comida típica, la música, los juegos típicos. Todo eso que vemos en una fiesta intercultural es lo que está sobre el agua cuando pensamos en un iceberg. Y eso no es lo que genera conflicto. Todo lo que está debajo del agua es lo que genera roces cuando hablamos de la convivencia y de la sociedad que queremos construir. Entonces, son los modos de crianza, por ejemplo, y cómo una persona migrante muchas veces prefiere llevarse a su niñez a trabajar porque no tiene con quién dejarlo, y eso genera un roce en el espacio. O es, por ejemplo, la visión de la salud o la visión de la enfermedad, y esto sucede, y lo conversábamos con una persona migrante hace poco tiempo atrás, que le tocó llegar al consultorio con una guagua pequeña, y que la matrona le preguntó qué le estaba dando de comida, y ella le dijo caldo de pollo. Bueno, y yo tengo 2 hijas, me enseñaron la medicina chilena que no tenía que darle caldo de pollo hasta al menos los 6 meses, que lo único que tenía que hacer era lactancia exclusiva, pero eso me lo enseñaron. Entonces, ¿qué le pasó a esta persona? Que la matrona comenzó a retarla porque estaba muy mal lo que estaba haciendo, y lo que pasó es que esa persona nunca más volvió a un consultorio. Entonces, ¿cómo podemos desde ahí entender, aprender, reeducar, educarnos, ya por la relación con la autoridad, los roles de género, el uso del espacio, que genera muchas veces conflicto también? Entonces, ¿cómo podemos efectivamente poner dentro del análisis el enfoque intercultural crítico y hacerlo práctica? ¿Cuáles son los pilares del enfoque de interculturalidad crítica? Es la inclusión y acceso a derechos, es la comunicación crítica, es visibilizar estructuras de poder, es poner en diálogo los saberes un segundo, perdón. En la comunidad y el territorio. Y es traer aparejadas ciertas acciones, es entender que las personas somos complejas y dinámicas todas, es entender que sociedad, nacionalidad y cultura son cosas distintas, es el analizar críticamente mis propios prejuicios y estereotipos, es el saber y reconocer que todos tenemos creencias, valores y prácticas culturales distintas, es el entender a cada persona como una persona que es interlocutor válido, y es reconocer los saberes de otras personas también. Ahora, ¿en qué situaciones cotidianas sería útil una aproximación desde los enfoques interculturales y de derecho? Se los dejo más a ustedes, o para la reflexión o comentario que puedan tener posteriormente. Yo les he nombrado algunos de esos momentos, pero creo que es importante el cómo nos podemos preguntar esto y revisar las prácticas. Ustedes son estudiantes de medicina, y esto no es una discusión menor, porque es en este primer espacio, es en esta primera red a la que muchas veces llegan las personas migrantes. Y desde ahí es clave cómo les entregamos el ser sociedad de acogida y el entendernos como un espacio que se construye en conjunto. Y para terminar, y que podamos pasar a comentarios y preguntas, algunos titulares, y que la pregunta es: ¿qué sociedad queremos ser? ¿Queremos ser la sociedad en la que nos encontramos, o queremos ser la sociedad en la que vemos a la otra persona como una amenaza? Y también desde el absurdo, ¿no? Desde estas representaciones que yo leo estos tweets, los vuelvo a leer cuando ahora les estoy presentando, y me causa entre risa por el absurdo, pero también como, pero ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Queremos ser quienes acogen, o queremos ser el lugar donde las personas llegan y mueren?
Ya, ahora me voy a callar para dejarle a ustedes, que creo que es la parte más importante. Gracias. Muchas gracias, Vale. No sé si alguien tiene alguna pregunta o también quiere comentar lo que dijo Vale al final, sobre qué sociedad queremos ser. Espero sus opiniones, así que pueden abrir el micrófono nomás. Hola. Sí, agradecer por la charla y intentando responder esa pregunta. Siento que ahora igual es momento de cuestionarlo, sobre todo que estamos a puertas de la redacción de una nueva constitución en la que se habla harto igual sobre el tema del Estado plurinacional y de cómo se van a integrar políticas públicas para regularizar la situación de las personas migrantes. Y me llamó mucho la atención sobre todo el concepto de que, claro, realmente tienen una situación irregular en su migración, pero antes no sabía cómo expresarlo, porque era como, ya, todas las personas, ninguna es ilegal, pero ahora ya me quedó mucho más claro al respecto. No sé si alguien tiene preguntas, algo que quiera que profundice, que no le haya quedado claro, que quiera saber. Bueno, yo personalmente, fuera de mi rol de defensa, en verdad creo que es un tema súper importante y en verdad es un poco difícil hacerse cargo porque, claro, como que son dos extremos de sociedad. De hecho el tema que hablamos recién de la cárcel igual, como que son dos polos súper opuestos, unos muy como decía la Carla y usted, que al final todos tenemos el derecho a migrar y así, y otros muy como, no sé, que se vayan todos de vuelta. Entonces al final es un tema como muy difícil, yo creo, de trabajar como sociedad, porque no implica solo como hacer políticas que favorezcan, sino también que sean aceptados en la sociedad, que también es otro fenómeno que a veces no ocurre. Que igual los migrantes muchas veces son personas rechazadas, sobre todo cuando son personas que por su color de piel se nota más que no son chilenas, por decirlo así. Y es complicado, además que igual están asociados como un estigma, como que, entre comillas, son merecedores de menos derechos que uno. Ahora igual, por ejemplo, con el tema de las vacunas, yo también he escuchado a gente como hoy estaba lleno de, no sé, venezolanos recibiendo la vacuna y había fila por eso. Y era como, pucha, pero viven acá, probablemente tengan su residencia, entonces al final, no porque sean de otra nacionalidad, tienen que esperar o postergarse por nosotros, y al final todos convivimos en el mismo espacio y todos contribuimos en trabajo y a la sociedad. Y desde ahí, y no es menor, yo creo que hay dos puntos que tú planteas que son bien relevantes. El primero, ya pues cuando pensamos en una encuesta bicentenario o en una CADEM en la que se señala que el 60% de la población chilena está en contra de la migración, es muy interesante cuando uno entra a desgranar y categoriza en oficios o profesiones, porque las personas no están en contra de, por ejemplo, los médicos migrantes. Entonces, desde ahí también ya pues, tiene harto que ver como con clasismo, ¿no? Con la percepción que tenemos en el trato, y también yo creo que desde ahí hay una responsabilidad importante desde la salud también. Y, por ejemplo, con las vacunas, claro que fue una discusión bastante tensa a comienzos de año, y bueno, ustedes lo deben saber mejor que yo no soy profesional de la salud, pero desde el PNI no se le puede negar a nadie en el territorio nacional la vacuna, pero tuvimos esta discusión en la que salió el ministro de Defensa a decir que esto no se iba a hacer, el ministro de Relaciones Exteriores, porque es del turismo de vacuna, que por lo demás siempre ha existido en Chile, porque nuestro programa nacional de inmunización es muy bueno, pero que también, y que yo aquí, ya pues lo que me pasa como cuando hablamos de que crece el Producto Interno Bruto con la migración, yo a nivel personal creo que son los motivos de los que me gusta como argumentar lo positivo que tiene la migración, pero también sucede con las vacunas. Yo no sé si han podido ver
el último tiempo en Estados Unidos la cantidad de flujo de ingreso que ha entrado por personas que van a vacunarse. Entonces también podríamos pensar desde ahí cómo hoy tiene mucho más que ver con racismo que con efectivamente lo que decimos y dejamos explícito. Me preguntan también por interno cómo se puede orientar a las personas que quieren regularizar su situación sin pasar a llevar o pensar en las consecuencias. Yo creo que es muy importante, bueno, primero ahí les voy a dejar el dato para que puedan anotarlo. Desde el SJM tenemos una plataforma de orientación migratoria que se llama Migrap, como Migra Aplicación, Migrap, donde personas expertas dan de 9 a 6 de la tarde orientación migratoria, y ahí si es que tienen algún caso particular, por favor, pídanles que escriban por ahí. Pero yo creo que es una situación bien delicada para las personas que no cumplen con los requisitos que dicta el proceso de regularización extraordinaria. Para quienes cumplen con el proceso, con los requisitos de este proceso de 180 días, es tener los documentos que se piden y pedir hora y regularizar. Para quienes no cumplen con esos requisitos y están en situación irregular por haber entrado post 18 de marzo o por paso no habilitado, ya lo que deberían hacer esas personas es esperar a que les llegue una orden de expulsión. Cuando tengan esa orden de expulsión en mano, desde representación jurídica presentar un recurso de amparo, y cuando ese recurso de amparo genera una orden de no innovar y luego se revoca, es acceder a la regularización migratoria. Eso en el marco de la nueva ley, no tenemos la certeza de que va a seguir ocurriendo, entonces es un riesgo, es una apuesta. Y también es la apuesta de que hoy, desde Policía de Investigaciones, se está deteniendo a las personas cuando van a firmar, por ejemplo, por haberse autodenunciado, y ya en 2 oportunidades se las detiene y se las intenta subir a aviones para expulsarlas. Entonces, yo creo que ya que es importante que las personas que están en esa situación no vayan personalmente a pedir información sobre sus casos o a pedir información sobre sus órdenes de expulsión, porque están en riesgo. Y es un riesgo inminente en el que pueden ser expulsadas del país. Estamos hablando de personas que no tienen antecedentes penales, no estamos hablando de esto construido en el imaginario colectivo, en la prensa, de que son personas que deben ser expulsadas porque han cometido delito. Una persona que ingresó por un paso no habilitado no tiene antecedentes penales por definición. Y eso es muy importante de tener presente. Una persona que ingresó por paso no habilitado, yo no sé si han visto imágenes o si pudieron ver en febrero, pero la mayoría de los casos es una mamá con un coche o con niñas de la mano. Esa es una persona que ingresó por paso no habilitado en la amplia mayoría de los casos. Es una familia. Entonces, pues que no se las exponga, ojalá, en este proceso, y puedan pedirle a alguien que vaya a buscar su información. Que puedan escribir y pedir orientación migratoria. También está ahí mi contacto, por si es que por la aplicación del SJM no les funcionara. Pero también que podamos ir entre todos construyendo nuevas estructuras. Y ahí lo comentaban desde esta discusión de la nueva Constitución, que yo creo que tiene que a lo menos darnos esperanza, porque si no, mucha más no hay, en cómo también ponemos esta discusión ahí, y cómo vamos generando cambios a nivel estructural que permitan que perdamos el miedo, bajemos prejuicios. Al final, la única manera en la que podemos bajar los juicios que tenemos es conociendo a las otras personas. Entonces, yo creo que el espacio en el que ustedes se encuentran, que es un espacio de trabajo muchas veces directo, al menos en los internados, o al menos en los espacios antes de ser médicas y médicos, es un espacio que es privilegiado para poder construir relaciones y lógicas distintas. Y también con el prestigio que tiene en nuestro país pertenecer a ese espacio
de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser transformador en el discurso, en la apuesta, en el encontrarnos? Yo creo que estamos en un momento en el que se están moviendo piezas importantes en nuestro país. Bueno, no sé si es que ustedes sí se lo imaginaban, yo al menos no me imaginaba cómo se iba a dar el resultado electoral de este fin de semana. Pero yo creo que eso tiene también, habla mucho de que es un momento de transformaciones y que esta también entra ahí, ¿no? El cómo entendemos a las personas por ser personas. Más allá de dónde vengan, cómo crean, a quién amen. Y eso es fundamental si es que queremos construir un país distinto en el que, por ejemplo, las personas migrantes, que son iguales a las personas chilenas, porque somos personas, tengan un espacio y no las pensemos como un enemigo que viene al país a usufructar de la gran riqueza que tenemos en Chile. Eso, gracias. Ay, ahora sí es que se me había pegado el computador. Pero muchas gracias, Vale, por la presentación. De verdad que estuvo bacán. Yo creo que es un tema que a todos los que estamos acá nos gusta mucho y que además nosotros tratamos de trabajar mucho como comité, porque nos afecta ahora y nos va a seguir afectando a futuro y además como médicos sí o sí lo vamos a vivir en el día a día. Así que de verdad muchas gracias, bueno, a ustedes como organización también. Ojalá podamos seguir en contacto. Y eso, que te vaya súper, Vale. De todas maneras, muchas gracias por la invitación. A ver si es que el mundo vuelve algún día a ser presencial y podemos encontrarnos en un espacio más amigable. Ojalá. Buenas tardes.